Pues paran de repente un 13 de marzo durante 116-17 días. Por ejemplo, los fines de semana cerrados, lo que es el textil, la alimentación pues ha ido tirando. La primera criba era en aquells espais on era essencial tenir aquests aliments, mantenir els mercadets oberts. Per això l'empresa de mercats és una empresa pública. La venta está muy floja, hemos tenido control de aforo del 30%. Muchos paradistas que al no tener liquidez pues no pueden tener sus paradas en condiciones. Se nos ahoga con los recibos, ¿no? Ten en cuenta que podemos estar hablando de la provincia más cara de Cataluña en cuanto a mercados y posiblemente de España, ¿eh? Por ejemplo, la tasa de ocupación de vía pública de Tarragona, estamos hablando de que una parada de 12 metros, martes y jueves, paga cada mes unos 488 euros. Estamos hablando de, bueno, antes se hacía por trimestre, eran 1.400, casi 6.000 euros al año. L'empresa pública, per exemple, durant el 2020, pràcticament no ha ingressat amb les exempcions de les taxes. I aquells diners que no pugui generar la mateixa empresa vindran de dotació pressupostària municipal. La OMS desde el primer momento ha dicho que donde menos contagios hay es al aire libre. Y nos hacéis un aforo del 30%, con separaciones de 2 metros, con pasillos de 6 metros de ancho. El mercadillo es el bullicio. Si tú no ves bullicio, se ve vacío y se ve muerto. La funció pública dels mercats i dels mercadets existeix a l'any 2021, ho hem pogut veure a la pandèmia, llavors ara estem una mica en aquest punt d'anàlisi. Què farem de futur, no? Com podem mitigar tot això i com podem garantir no només l'existència dels mercadets, sinó la seva millora.